Familia, buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana. Vamos hoy a tener nuestro tiempo devocional, no sin antes hacer una oración especial por la casa del Señor, por la Tierra Santa. Indudablemente han sido unos días muy duros, muy difíciles para los judíos, para los cristianos, para los que amamos al Señor, pero por supuesto también para los seres humanos que tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Vamos a orar, hay mucho de qué hablar, muchos nos han escrito cómo orar por esto, cómo interpretar lo que está sucediendo. Bueno, tenemos mucho que conversar, no va a ser este el espacio. Mañana los invito a conectarse a nuestro ayuno. Vamos a hablar un poquito de ese tema, vamos a, por supuesto, seguir unidos en oración por todo lo que estamos viviendo. Pero indudablemente hoy se convierte esto en un motivo diario de oración para todos nosotros. Y bueno, me adelanto un poquito al día de mañana. ¿Cómo orar? Depende de la visión que usted tenga de Israel. ¿Cuál es esa mirada que usted tiene? ¿La que está aquí en la palabra de Dios? ¿O la que el mundo o su corazón, dependiendo de sus experiencias de vida, tenga? ¿Sí? Indudablemente nosotros estamos llamados a que nuestra visión de Israel también sea moldeada por la palabra de Dios. Pero bueno, mañana seguimos en este estudio. Por lo pronto, arranquemos con una pequeña oración muy sentida por la casa de Dios para que empecemos nuestro estudio de nuestro devocional, ¿vale? Cerremos nuestros ojitos, presentémonos en este día delante del Señor con un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce su soberanía sobre nuestra vida. Hoy venimos delante de ti, Señor, para decirte cuánto te necesitamos, Señor. Para decirte, Señor, cuánto te necesita nuestra vida, nuestra familia. Pero hoy queremos dejar nuestras necesidades a un lado, Señor. Hoy queremos poner todo eso en tu altar y concentrar nuestras fuerzas, concentrar todo nuestro ser en rogarte por la tierra de Israel, Señor. Rogarte, Señor, para que tú te levantes como siempre lo has hecho a lo largo de la historia de tu pueblo, a proteger ese lugar, Señor, que tú escogiste sobre la faz de la tierra para llamarlo tu casa. Ese lugar que personas sin temor de Dios hoy han convertido en un escenario de sangre, en un escenario de dolor, en un escenario de orfandad, de llanto, de tristeza, de humillación. Señor, hoy venimos a rogarte que seas tú consolando a aquellas familias, Señor, que han tenido tantas pérdidas, que seas consolando a esos padres, esas madres, esos hermanos, esos abuelos, que traigas tú, Señor, el consuelo que tu pueblo necesita. Hoy venimos a rogarte que tú le des sabiduría a los gobernantes de Israel, que tú les des sabiduría para abordar, Señor, esta situación, para vivir esta guerra entre el bien y el mal, porque no podemos llamarlo de con otro nombre, Señor, la maldad hecha carne, Señor. Señor, yo te ruego que le des sabiduría
que les des la estrategia que ellos necesitan para ponerle fin a este conflicto, para traer de nuevo la paz que tu tierra y el mundo necesitan, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Hoy yo te ruego, Señor, que tengas misericordia del pueblo de Israel, que tengas misericordia, Señor. Hoy te ruego un día más, Señor, que quites esa venda, Señor, que tiene nublado a estos seres humanos, esa venda que no les deja distinguir entre el bien y el mal. Se convierten en instrumentos del mal para lastimar su propio pueblo, para lastimar sus familias, para lastimar el pueblo de Dios. Oh Señor, yo te ruego tu misericordia y te ruego, Señor, que sigas tú metiéndonos en tu palabra, que podamos seguir distinguiendo, Señor, la esencia de este conflicto, no desde las noticias, no desde lo que dice la academia, y menos desde lo que dice Naciones Unidas, sino desde tu palabra, que desde tu palabra, que es la verdad, podamos comprender este conflicto, podamos interceder con sabiduría y podamos hallar la esperanza que también hay en ella, aún en medio de momentos tan oscuros de la historia de la humanidad como estos, momentos donde todos podemos fácilmente, Señor, perder la esperanza. Pero sabemos, Señor, que tú eres el Dios de Israel, que tú eres el Dios todopoderoso, que el bien, Señor, siempre se impondrá sobre el mal y que este dolor tan profundo, Señor, se convertirá mañana en gozo y alegría. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús debemos orar. Amén. Bueno, familia, gracias por acompañarme en esta oración por la casa del Señor, por la tierra de Israel. No dejemos de clamar. Y bueno, les reitero para los que se están conectando que mañana en nuestro ayuno seguiremos hablando un poco más de todo esto. Pero hoy vamos a continuar un estudio que comenzamos con algunos de ustedes. Les dejé de tarea a algunos estudiar Josué 3. Un poco lo arrancamos a estudiar con la célula madre en Houston. Se los mencioné en Raíces, en el Ministerio de Cali, de la Hacienda. Bueno, hoy vamos a meditar sobre Josué 3. No sé si ya hicieron la tarea, pero quisiera compartir con ustedes la reflexión que hice al respecto, con todo lo que hemos venido estudiando, con todo lo que nuestro líder Jimmy nos ha venido enseñando en este tiempo, de lo que significa mirar hacia arriba. Hacíamos una pequeña introducción con Josué 1, del 1 al 3, que dice lo siguiente: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Bueno, este es un preámbulo un poco de lo que vamos a estudiar mañana, pero hoy quisiera concentrarme en lo siguiente, en que a la vida de todo hijo de Dios le llega ese momento donde
tiene que dejar de mirar el pasado con nostalgia. Tiene que dejar de mirar el pasado, como les decía, como qué rico fuese si yo todavía tuviera esta persona en mi vida. Qué rico fuese si yo todavía estuviera en medio de esta circunstancia. Y entonces terminamos mirando hacia atrás y no extendiéndonos hacia adelante, porque no estamos mirando hacia donde tenemos que mirar, que es hacia arriba, hacia nuestro Señor. Y aquí, en pocas palabras, el Señor le dice a Josué: ya Moisés ha muerto, ya tienes que dejar tu duelo atrás, ¿sí? Y tienes que proseguir hacia lo que está adelante, porque ¿sabes qué? Yo voy a hacer de ti un conquistador, y toda la tierra que toquen tus pies, esa te la voy a dar. Yo no sé cuál sea su duelo. De pronto tiene que ver con una persona, un familiar, un ser querido, un líder, una circunstancia. Yo no sé si sea una situación familiar. Cualquiera que sea su duelo, es importante que le pongamos límite a esa situación y que, claro, por supuesto, la Biblia nos dice que hay tiempo para hacer duelo, hay tiempo para parar la marcha y hacer duelo y llorar y reflexionar y dolernos, pero es tiempo luego de vivir el proceso de seguir hacia adelante con base en las instrucciones que el Señor nos ha dado. Y el Señor le dijo a Josué: camina, marcha hacia donde yo te di. Pero resulta que, como les decía, entre el lugar donde ellos estaban y la tierra donde Dios les había dicho tenían que llegar, había un obstáculo físico llamado el río Jordán. Y vamos entonces ahora sí a leer Josué 3 con base en esta reflexión que hemos hecho y a meditar en algo. Yo quiero que en la medida que haga la lectura, usted se enfoque en los sacerdotes. Enfóquese en los sacerdotes y ahí ponga su nombre. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:9 que usted y yo, cuando nos encontramos con Jesucristo, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando lo hemos invitado a nuestro corazón, usted y yo no solamente somos linaje escogido, no solamente somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, sino que también somos real sacerdocio. Es decir, usted y yo somos real sacerdocio. ¿Y cuál era el papel del sacerdote? Bueno, el papel del sacerdote era representar al pueblo delante de Dios, pero también era guiar a un pueblo, ¿sí? Y ese es el papel suyo y mío. Y por eso, en la medida que voy haciendo la lectura, quiero que usted se ubique en este personaje o en estos personajes que nos va a narrar la Biblia aquí y su papel que cumplieron en este punto de la historia del pueblo de Israel. Dice así: temprano a la madrugada siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Dios le dijo a Josué: tienes que marchar, ya tienes que seguir. Y entonces dice la Biblia que Josué inmediatamente salió. 3 días después, antes de cruzar, fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganos, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. Ellos los guiarán.
quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca y asegúrense que no se acerquen demasiado. Miren tan bonito. El Señor le está diciendo al pueblo, ustedes tienen que cruzar, pero ustedes nunca han pasado por aquí, ustedes no conocen este camino. Y dado que ustedes nunca han viajado por este camino, ellos los guiarán. Imagínense, ellos los guiarán. Los sacerdotes tampoco habían recorrido ese camino, pero ellos iban caminando bajo la instrucción que Dios le había dado a Josué. Esos somos usted y yo, aquellos que vamos a guiar a un pueblo. Y ellos llevaban el arca de Dios. ¿Qué representa el arca? El arca representa la presencia de Dios. Y ustedes y yo somos real sacerdocio, aquellos que fuimos escogidos para guiar a un pueblo, no porque ustedes y yo somos muy inteligentes y muy buenas personas, bueno, todo eso puede ser cierto, pero realmente fuimos escogidos como sacerdotes porque la presencia de Dios mora en nosotros, porque nosotros buscamos al Señor, porque tenemos la sabiduría no que proviene de nuestras mentes, de nuestra experiencia, sino que proviene de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos da valor a nosotros, la presencia de Dios, la sabiduría de Dios y lo que debemos usar para guiar a otros, no nuestra experiencia, no nuestro conocimiento, sino la palabra de Dios. Y dice entonces la Biblia, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Voy en el versículo 6. Por la mañana Josué le dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué le dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente del agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaratán. Y el agua que estaba arriba abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó
cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes llevaban el arca del pacto del Señor. Se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Miren qué historia tan hermosa. Josué tenía que mirar hacia arriba para escuchar la instrucción de Dios, pero tenía que dar un paso hacia adelante, hacia donde Dios quería llevarlo. Y nos dice entonces la palabra de Dios que los sacerdotes tenían la responsabilidad de cruzar primero y guiar al pueblo. Meditemos en que nos dice el texto que era el peor momento para cruzar el río Jordán. Era el momento donde se inundaba el río Jordán. Pero quizás, Dios mío, un momento como estos, quizá, momentos muy difíciles para cruzar, pero indudablemente, aún en medio de los momentos más difíciles, es donde Dios se glorifica y es donde Dios va a mostrar su gloria en su vida y en la vida de todos nosotros, como en el pueblo de Israel, como en aquel entonces lo hará hoy. Hoy usted puede pensar que es el peor momento de su vida. Pues bueno, es el momento de ver grandes milagros del Señor. Esta historia nos muestra que los primeros que tienen que cruzar son los sacerdotes. Somos usted y yo. Usted se ha puesto a pensar que si los sacerdotes no daban ese paso hacia adelante, todo el pueblo no podía cruzar. Si usted y yo no damos ese paso hacia adelante que tenemos que dar, piense que su familia no va a cruzar, que sus vecinos, sus compañeros de trabajo, que su pueblo, que sus discípulos no van a ver milagros. Cuando los sacerdotes empezaron a marchar hacia adelante y se posaron en medio del río, fue que se detuvieron las aguas acá y siguieron las aguas a desembocar en el mar muerto, y se abrió un camino en seco, un camino que permitió que todo un pueblo cruzara. Yo quiero que usted hoy, a puertas del cumpleaños de Jesús que ya se nos acerca, usted se vea como ese sacerdote, que usted va a cruzar y va a animar a que muchos crucen detrás de usted, y que usted es la persona que va a permitir que otros vean milagros en sus vidas, en sus familias, en sus ciudades. Usted es el instrumento de Dios. Yo le animo a que no permita que pase un día más sin que usted haga la lista de sus 5, de sus 10 invitados, de que usted les llame, les visite. Acuérdense que el reto es que en este mes de octubre los vamos a visitar a todos nuestros invitados, y vamos a ser esos sacerdotes que cruzan ese camino para que otros vean milagros, que van a ser los primeros en cruzar, que van a animar a todo un pueblo a que cruce y pase hacia el otro lado. Y meditemos cómo la fe de esos sacerdotes tuvo que mantenerse todo el tiempo hasta que todo el pueblo cruzara, desde el más grande hasta el más chiquito, desde los más rápidos hasta los más lentos. Usted no puede ser el único que vea milagros, usted no puede ser el único que cruce el río Jordán. El llamado es a que todos crucemos, a que usted cruce con su familia, que usted cruce con sus invitados, y que usted sea el instrumento de Dios, que usted se vea como el instrumento de Dios
para que las aguas se detengan, para que otros puedan ver milagros. Bueno, Dios lo ha escogido a usted para eso. Le invito a que terminemos este tiempo en oración antes de que me caiga a mí un rayo aquí encima. Padre, gracias por este hermoso tiempo de poder recordar quiénes somos en tus manos, real sacerdocio. Yo te ruego que uses a cada uno de estos hombres y estas mujeres para que sus familias, sus vecinos, sus amigos puedan ver milagros en sus vidas y puedan cruzar al otro lado y puedan salir de sus duelos, puedan salir de esas situaciones que tienen que dejar atrás para conquistar nuevas tierras y para poder tener ese nuevo comienzo que, Señor, tú quieres darles a todos aquellos que nos rodean a través de nuestras vidas. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga.